Argentina y Maradona. Palabras claves en la vida de Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo prefiere narrar partidos de fútbol, aunque 2 veces ha sido despedido por ser una voz incómoda. Critica, y critica duro. Sin embargo, es su voz inconfundible, no importa si la intentan silenciar. Cubavisión Internacional llegó hasta la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana en busca de este uruguayo para hablar sobre periodismo en primera persona. Víctor Hugo Morales, ¿cómo llega un narrador deportivo de deportes uruguayo a relatar el bautizado por muchos como el gol del siglo? Supongo que sepa que estamos hablando del gol de Maradona en cuartos de final de México 1986. Siempre hay algo del azar y algo de las condiciones personales. El relator era bueno desde joven y las circunstancias de la profesión me llevaron a ocupar un lugar interesante en la radiotelefonía del Río de la Plata. Me había ido de Uruguay en el año 81 a la Argentina, llevaba 5 años allí, con aprobación de la audiencia, con una buena recepción, y en ese año 86 se produce el Campeonato del Mundo, el gol de Diego y el hecho afortunadísimo de haber estado allí, de haber acertado en lo emotivo que es el gol, en lo visceral que lo sentí, en las cosas que se me ocurrieron en ese momento, en la enormidad de la jugada, en la trascendencia que tendría dentro del fútbol para todos los tiempos. Se armó una historia que terminó siendo también un poco personal. A veces parece que yo corría con Diego para hacer la jugada y naturalmente todo el mérito es de la inventiva, del sentido artístico y de la eficacia de Diego. Y nosotros, los relatores, estábamos allí. Mi grito fue más estentorio quizás y por eso se quedó un poco en el corazón de la gente. Entonces, ¿cómo transita de esta experiencia fenomenal para la consolidación del apagón informativo en Argentina? Esta frase la tomamos de la expresidenta argentina Cristina Fernández. Ella en su cuenta en Twitter, el 17 de noviembre del año 2017, dijo, y la estamos citando: mi solidaridad con Víctor Hugo Morales y con sus televidentes que desde hoy tendrán una voz menos para escuchar. ¿De qué hablaba la Kirchner cuando hablaba de la consolidación del apagón informativo en Argentina? Hay un dominio de los que llamamos sectores hegemónicos del periodismo que apabulla. Hay pocas voces que van contra el criterio neoliberal de estos tiempos en la Argentina y en América Latina. Esas voces tienen que ser apagadas y para esto se manejan todo tipo de influencias y de presiones a través de lo que llamamos la pauta publicitaria, a través de las amistades que se tienen directamente con la gente de los canales o de la ideología de los dueños, que naturalmente es siempre de centro y hacia la derecha. En ese marco, periodistas que teníamos esa mirada recelosa del comportamiento actual del neoliberalismo fueron apagadas. Y apagadas es no que no podamos trabajar. ¿La suya fue apagada? Sí, en la medida en que si tú trabajas para 1 millón, por dar un ejemplo, y te condenan a trabajar para 20.000, apagaron para 980.000 personas que querían escuchar tu mensaje. Entonces hay apagón. En este momento en la Argentina el 95-97% del periodismo está en determinado tipo de manos favorables al régimen, favorables a lo que llamamos el establishment y a los criterios neoliberales con los que se maneja no solo la Argentina, sino buena parte de América Latina en este momento. Parte del proyecto es que si alguien grita un rechazo a todo esto y tiene alguna influencia, hay que buscar la manera de apagarlo. Usted afirmó, y lo cito a raíz de este despido, que fue un golpe a la democracia y la libertad de expresión y que lo echaban porque no estaban dispuestos a escuchar críticas sobre Macri, el actual presidente de Argentina, o el Grupo Clarín. ¿Les molestaba a ellos las críticas o las críticas de Víctor Hugo?
Las críticas siempre son incómodas, pero cuando las dice alguien que puede ser para mucha gente una especie de referente, de persona a la que le cree de una manera especial, la crítica duele más. Y creo que, entre otros profesionales, que son pocos en la Argentina, mi voz era molesta. En el programa yo promocionaba mi último libro, Papel Prensa, insistentemente todos los días. Y cada vez que promocionaba el libro decía todo lo que yo tenía ganas de decir. Esto era evidentemente muy molesto, tanto como para el gobierno o más todavía las cosas que yo señalaba como rémoras en las que a las que nos estaba arrastrando el gobierno. Qué bueno que podía decir todo lo que quería decir, incluso aunque después le hayan intentado apagar la voz. Víctor Hugo, ¿y Cuba? Usted ha dicho que Cuba lo hizo a usted mejor políticamente, que Cuba es una excepción en un ambiente neoconservador, sobre todo en América Latina, en los últimos tiempos. Quizás sea un poco atrevida o poco humilde. ¿Cuán diferente es Cuba a partir de la visión de Víctor Hugo? ¿Para quién? ¿Para mí? Sí. Mi contacto con Cuba no defraudó todas las expectativas que yo tenía de los sueños revolucionarios que nosotros acompañábamos. Cuando en mi adolescencia Cuba hizo posible una revolución que seguramente ya no tendrá parangón en el futuro de la humanidad. Y todo lo que mi generación, no yo, vivió respecto a Cuba, es una situación que evoluciona entre el respeto y el amor. Habrá matices, habrá quienes respetan lo que se hace desde el punto de vista social, educacional y cultural en Cuba y tienen Yo mismo alguna vez pude haber pensado en alguna objeción con respecto al tipo de democracia que Cuba tiene. Ahora creo en la democracia del tipo cubano y descreo de la democracia opacada y eclipsada que nosotros tenemos en las burguesías neoliberales. Pero eso era el respeto. Y después está el amor, que tiene inspiración, fuentes muy poderosas en el Che Guevara y en Fidel. Entonces, mi vida ha transcurrido a través de la mirada hacia Cuba. Los partidos políticos a los que yo me he afiliado han tenido que ver con Cuba. El Frente Amplio, que tiene una base de los Tupamaros, que fueron fuertemente sustentados y acompañados por Cuba en los tiempos de la Revolución, fueron desde el año 1971 mi manera de expresarme políticamente. Quiere decir que Cuba, aunque no me diese cuenta de una manera inmediata, yo estaba votando el Frente Amplio, pero el Frente Amplio era la prolongación de los sueños revolucionarios de Cuba siempre. Cuba es la gran división de aguas que hay en el mundo. No se puede discutir de política, no hay manera de hablar de política sin mencionar a Cuba. Y esto le ocurre prácticamente a todos los países. Es un referente, un faro que tenemos allí para apostrofarlo o para amarlo, pero está allí siempre presente. Gracias por esas palabras, me siento orgullosa. Ser cubana. Víctor, usted no solo ha criticado a los políticos o a los malos dirigentes, también ha criticado a los malos dirigentes, a las estructuras en el fútbol. ¿Es más fácil criticar en el deporte o a los temas en cuestiones de deporte o a la política? Para mí era más dificultoso criticar al deporte porque eran los que podían tomar medidas directas sobre mí. Yo he tenido prohibición para entrar a algún estadio, a veces a todos los estadios, cosas pasajeras pero que fueron disgusto. He tenido limitaciones para poder hacer mi trabajo, por ejemplo, en el último campeonato del mundo, donde con una maniobra la empresa coimera y corrupta de torneos y competencias, que es socia de Clarín, 50% y 50%, denunciada por la justicia norteamericana y por la FIFA en toda la corrupción que tuvimos demostrado, en esa lucha de tanto tiempo, por supuesto que siempre me pasaron facturas de diversa índole. Entre ellas, haberme impedido relatar el último campeonato del mundo. Por lo tanto, lo más directo como confrontación era el deporte y ciertamente era un poco asumir riesgos, criticarlos. Pero lo que sucede es que el deporte es un caldo de cultivo formidable, como queda demostrado ahora, para la profesión. Yo tengo un libro escrito en el año 1978 sobre el fútbol, en el que ya era crítico de la Confederación Sudamericana de Fútbol y toda la corrupción que había entonces. Eso se arrastró a través de los tiempos, sigue siendo igual, y recién, por primera vez ahora, merced a esa investigación que se hizo en la justicia neoyorquina, pudo saberse que toda aquella denuncia se correspondía con la verdad. Usted ha
ha dicho que el gobierno, su gobierno, el gobierno actual de Argentina, no acepta reproches del periodismo. Y yo pienso desde mi juventud y aún joven periodista que a los gobiernos no le gusta que los critiquen. Para usted, que ha sido, o ha hecho la crítica, ha ejercido la crítica, ¿cuál es el ABC o cuál podría ser el ABC para que un periodista llegue a ser respetable y respetado? Depende entre quienes quiere ser respetable y a quienes respeta. Yo respeto a todo ciudadano que tenga amor por la justicia, por la equidad, por la igualdad. Respeto a los partidos políticos que luchan por esos ideales. Y por lo tanto, respeto a un tipo de gente, no respeto al individualista, no tengo necesidad de ser aceptado por aquellos que están conformes con lo miserable que es el mundo. Lucho contra el capitalismo, trabajo dentro de las reglas capitalistas y trato de defenderme con esos mecanismos capitalistas, pero el mundo es una porquería. Que el 1% sea dueño del 82%, que cada uno de nuestros países en América Latina tenga una élite del 20% y una sucesión de padecimientos de millones y millones de personas, pobres, indigentes, sin salud y sin educación en América, es un mundo que yo no quiero. Cualquiera que apruebe el sentido neoliberal no está en mi simpatía, por lo tanto, no me es necesario cautivarlos. Creo que no podría, además. Por lo contrario, me resulta muy grato para mí que al lado de la vida que he elegido tenga por mi respeto a lo que pueda ser, enhorabuena lo dijera, mi coherencia o la no liviandad, para no hablar de la profundidad que parecería demasiado osado de mis pensamientos. ¿Se considera entonces Víctor Hugo un periodista respetable y respetado? Soy respetado y querido por mucha gente, y refutado y rechazado por mucha gente. ¿Nos vemos en Rusia 2018? Hay una pequeña posibilidad, estoy hablando con la gente de Telesur. En realidad yo la hice pequeña porque la oferta profesional todavía la estamos discutiendo, pero la oferta es grande en su origen y me gustaría muchísimo que se pueda concretar. Así que sería mi manera de estar en el Campeonato del Mundo, porque otra vez seguramente van a establecer todos los elementos de prohibición para que yo esté haciendo lo que mejor hago, que es relatar fútbol. ¿Cree que tenga la oportunidad de volver a narrar un gol parecido a aquel del año 86? No serán las mismas circunstancias. Yo mismo estaré negándome a intentar un recorrido que ponga mi salto más alto que aquella vara, porque seguramente me voy a frustrar. Aquello ocurrió una vez. El brote de inspiración de cualquier artista, el más fuerte, sucede una vez. El Padrino, Francis Ford Coppola, la hace una vez. Todo lo que viene después puede ser bueno, regular, más o menos, pero la superación del Padrino es imposible. Y así ocurre con mi vida profesional. Yo no creo que pueda alcanzar los límites de emoción, de capacidad narrativa que tuvo aquel gol de Maradona. Ni siquiera si lo convierte Messi, y ni siquiera si la jugada es igual, porque ya no serán las mismas mis circunstancias personales. Así que no tengo esa aspiración, pero sí quisiera relatar, sí quisiera estar hasta que la voz me dé, hasta que la vista me otorgue posibilidades. Quisiera estar en una cabina de radio mirando correr a sus jugadores y transmitiéndole a la gente eso que para mí es tan emocionante, el hecho que ocurre allí, tamizado por mí y convertido en un hecho periodístico. Eso me daría mucho gusto sí hacer. Y ojalá sea así para que nosotros podamos disfrutar de sus narraciones en el fútbol. Muchas gracias, muy gracias. amable, un placer.